Hermanas y hermanos, saludos y bendiciones. Comenzamos este programa, La Vida en Cristo, hoy titulado Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de arrepentimiento. Vamos a comenzar este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, tenemos ese fondo detrás porque estamos en este tiempo especialísimo de Cuaresma. Y vamos a hablar un poquito de la Cuaresma, sobre todo en esa dimensión que de arrepentimiento y conversión. Primeramente, la palabra Cuaresma viene del número 40. El número 40 en la Biblia es un número simbólico que designa un tiempo especial para algo especial, ¿verdad? Entonces, miramos nosotros que 40, Jesús hizo podemos decir su penitencia, hizo su cuaresma, al pasar 40 días con sus 40 noches en el desierto, en ayuno, sacrificio, penitencia y oración. También 40 días duró el profeta Elías caminando, 40 días con sus 40 noches, después de haber estado deprimido y recibir un pan del cielo, ese pan que prefigura la Eucaristía, ¿verdad? También 40 días duró Moisés en el desierto para recibir las tablas de la ley o los mandamientos de Dios. También 40 años duró el pueblo de Israel en el desierto para llegar a la tierra prometida. Es decir, son muchos 40 que hay en la Biblia y vuelvo y repito, es como un tiempo especial de preparación, ¿verdad? Para algo grande, ¿verdad? Entonces, lo primero es eso, son 40 días. Vuelvo y repito que Jesús hizo también su cuaresma, al durar 40 días en el desierto con sus 40 noches en ayuno y oración, donde fue tentado por el demonio. El segundo elemento, tenemos que significar que el signo de la cuaresma es la ceniza, un signo cuaresmal. Comenzamos la cuaresma con el miércoles de ceniza, se nos pone polvo o ceniza en la cabeza o en la frente y se nos dice, polvo eres y polvo serás. O polvo eres y en polvo te has de convertir. O también, arrepiéntete y cree en el Evangelio. El signo de la ceniza es algo que pretende ponernos a nosotros en una sintonía de humildad. ¿Por qué se nos pone a nosotros la ceniza o el polvo en la cabeza? Para recordar nuestra condición humilde, nuestra condición débil. Es decir, recordar que Dios a nosotros nos hizo de barro, nos hizo de tierra, nos hizo de polvo. Entonces, cuando se nos pone la ceniza en la cabeza, se nos recuerda eso. Eres polvo, no sea orgulloso, no sea altanero, no sea vanidoso, no te crea mejor que el otro, ¿verdad? Y ahí recuerdo la anécdota de Tomás de Kempis, que fue quien escribió ese libro tan hermoso y tan profundo, La imitación de Cristo. Y resulta que este santo tenía un hermano muy orgulloso y muy vanidoso. Y este hermano, rico, orgulloso y vanidoso, se burlaba de su hermano Tomás de Kempis, que había renunciado a todo y se había hecho religioso. Tú eres un tonto, ¿verdad? Tú tienes que disfrutar la vida es corta. Entonces hizo una casa hermosísima, como un palacio, y entonces invitó a su hermano como para burlarse de él. Y le dice, mira esta casa que yo he construido, esta casa es perfecta. Tomás de Kempis, siendo religioso, miró la casa y le dijo, esta casa tiene un pequeño error, un pequeño problema.
¿Y cuál es el problema si yo he gastado bastante para hacer esta casa? Dice, el problema es que esta casa tiene esa puerta de frente, esa puerta de entrada y salida. Y esa puerta es un problema porque el día que te mueras te van a sacar por esa puerta, te van a botar, te van a enterrar en el cementerio. Y cuando te entierren, van a venir los gusanos y te van a comer. Y ahí va a terminar tu grandeza y tu gloria. Y entonces, el hermano de Tomás de Kempis se puso a pensar y a reflexionar sobre eso que le había dicho su hermano. La grandeza y la gloria del hombre termina cuando no se entierran, porque en ese momento que no se entierran, entonces se acaba nuestra grandeza porque nos comen los gusanos. De tal manera, hermanas y hermanos, que nosotros en nuestra vida de fe y nuestra vida cristiana siempre hay que pensar en nuestra condición, porque el diablo te va a tentar y nos va a tentar. Tú conseguiste dinero, el diablo te va a hacer creer que tú eres la persona más importante del mundo, que tú viajaste a Nueva York, pero eso te hace distinto de toda la gente de tu comunidad que no ha podido viajar. Construiste la mejor casa del vecindario, pues entonces tú eres el más grande, tú eres el más poderoso. Te hiciste famoso en televisión, entonces ya tú sabes, tú eres un dios. Es decir, el diablo siempre está tentando nuestro orgullo, nuestra soberbia. Ese fue precisamente con que tentó a nuestros primeros padres en el Edén. En el capítulo 15 del libro del Génesis podemos nosotros ver la tentación. El demonio se encarna en el animal más astuto. Porque no se porque el demonio no se encarnó en un pavo, en un burro, en un puerco, que son animales brutos. No, se encarnó en el más sabio, en el más astuto, para designar la sabiduría, la astucia que tiene el demonio. Entonces, dice la palabra de Dios que el capítulo 3, me equivoqué, es el capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis, donde leemos la tentación, ¿verdad? Cómo nuestros primeros padres fueron tentados de manera muy inteligente, de manera muy sabia por el demonio. Dice el capítulo 3, versículo 15 y siguiente del libro del Génesis: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había creado. Entonces, ella vino y se le acercó a la mujer, a Eva, y le dijo: ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Es decir, lo dice, déjame meter conversación, ¿verdad? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día que ustedes coman de él, se les abrirá a ustedes los ojos, se les van a abrir los ojos, van a dejar la inocencia, van a saber mucho, ¿verdad? Y ustedes serán como dioses. Oigan bien, este es el quid del asunto, este es la piedra de tropiezo, esta es la esencia del pecado, ¿verdad? De la tentación que el diablo le puso. Es que ustedes van a saber demasiado, se les van a abrir los ojos, ya ustedes no van a ser ninguno tonto, ¿verdad? Ustedes no van a ser inocentes, ¿no? Ustedes van a saber mucho. Segundo, ustedes van a ser como dioses. Oigan bien, ustedes van a ser como dioses. Y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. Ya, ustedes serán perfectos, ¿verdad? Ustedes van a ser grandes.
es la tentación número uno en la vida humana. ¿Por qué yo quiero conseguir dinero, sea como sea? Porque quiero ser grande. ¿Por qué yo quiero ser famoso? Porque yo quiero ser grande. ¿Por qué yo quiero tener el mejor carro? Porque yo quiero ser grande. ¿Por qué yo quiero la mejor casa? Porque yo quiero ser grande. ¿Por qué yo quiero el mejor traje? Porque yo quiero ser grande. Todo lo que el ser humano hace sobre la tierra es para ser grande. El diablo ahí nos coge. Despierta en nosotros un deseo, una ansiedad de poder, de grandeza, de ser todopoderoso, ¿verdad? Entonces, es la tentación número uno. ¿Por qué? Porque el orgullo hincha, ¿verdad? Entonces, nos impide entrar por la puerta estrecha que conecta al cielo, ¿verdad? Por eso es que el diablo puncha tanto ese aspecto de la tentación, de la grandeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos hacemos demasiado grandes, no podemos caminar por el camino estrecho ni por la puerta estrecha que nos lleva a la vida eterna, ¿verdad? Claro, el camino del infierno es un camino ancho, ¿verdad? Y grande, espacioso, ¿verdad? Donde cabe el hombre hinchado, el hombre engrandecido por las cosas mundanas. Y ancho es el camino que desemboca en el infierno. Entonces, el demonio tienta con despertando en nosotros el deseo de grandeza. El hombre se niega a ser criatura y quiere ser el creador. Se niega a ser persona porque quiere ser Dios. Y con vista a eso, a la tentación que el demonio nos pone de adentrar en nuestros corazones un deseo de grandeza, entonces Dios, a través de la iglesia, poniéndonos la ceniza o polvo en la frente o en la cabeza, tú eres polvo y en polvo serás. Viene del polvo y en polvo te has de convertir. Es como una manera de contrarrestar el deseo de grandeza que el demonio siembra en nosotros. Eres polvo y en polvo te has de convertir. Y cuando se nos dice que venimos del polvo y que en polvo nos vamos a convertir, eso no es una comparación, no es algo literario, no es una cosa dicha así como para que... No, es la realidad de la vida. Y bueno, hoy más que nunca podemos ver eso, el ser humano convertido en polvo, porque cuánta gente se mueren y lo creman, lo queman, lo convierten en ceniza. Incluso hay mucha gente que tiene el difunto hecho ceniza en su casa y eso es un peligro. Eso no se hace. Ya el Papa Francisco habló de eso. Es decir, el ser humano es digno hasta en la ceniza, ¿verdad? Un ser humano hecho ceniza, eso tiene una dignidad, que eso tiene que estar en un lugar destinado para eso, ¿verdad? Pero hay gente que tiene ceniza, el difunto en su casa ahí, ¿verdad? Y ustedes saben, yo no sé si ustedes saben lo que le pasó a una familia, que tenían la ceniza ahí del difunto, y entonces llegó una jonatende, una trabajadora, y ella se puso así una sopa y le echó la mitad de la ceniza del difunto a la sopa. Ella creía que eso era sazón, se comía en el difunto, ¿verdad? Entonces, eso no se hace. Tener el difunto en la casa hecho ceniza o de ninguna manera. Eso tiene que estar en un campo santo, en un cementerio, en un lugar destinado para eso. Pero en fin, el tema es que un signo muy importante de la cuaresma es la ceniza. Nos recuerda nuestra condición humilde. Cuando, si tenemos dinero, si tenemos casa, si tenemos muchos empleados, si somos jefes, si mandamos, si somos generales, si tenemos gente para ordenarle cosas, ¿verdad? Recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir.
Si llegaste a Nueva York, la gran urbe, donde tú tenías 20 años ya llegando, con llegar allí, y ahora te crees que porque vives en Nueva York eres mejor que la gente de tu comunidad, recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Si te fue bien económicamente y profesionalmente y pudiste hacer una casa lujosa y pudiste comprar un carro de lujo, si tienes buen dinero en el banco, si te puedes comprar buenos trajes, recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. Si te hiciste un contrato a nivel de deporte, ¿verdad? Si eres una estrella, como dicen, y entonces te dieron un contrato y te dieron mucho dinero y ya tú eres una gente famosa, recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir, ¿verdad? Si te crees mejor que el otro, polvo eres y en polvo te has de convertir. Si te viene la tentación de guardar rencor por alguien, polvo eres y en polvo te has de convertir. Si ve al otro muy pequeño y como que te viene la tentación de humillar al otro y hacerlo sentir menor que tú, recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Si piensas que eres más grande que Dios, que no necesitas la confesión, la comunión, los sacramentos, escuchar la palabra de Dios, si ya te sientes que la iglesia te queda chiquita, recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. Si te hiciste con los talentos que Dios te dio, un famoso artista, y ahí se te juntan miles de gente pidiéndote autógrafo, recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir, ¿verdad? Ese es el signo fundamental de la ceniza. No es que la ceniza yo me la pongo y con eso sucede algo, yo no sé cómo. No, no, no. La ceniza nos recuerda nuestra condición humilde, nuestra condición débil. Polvo eres y polvo serás. Después, la cuaresma dentro de la cuaresma se practican 3 elementos, ¿verdad? 3 elementos fundamentales, aparte de otros que yo me puedo inventar a partir de mi vida de piedad. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Primeramente, la oración. Es un tiempo espiritual, es un tiempo de gracia la cuaresma. Son tiempos, miren, como dicen, las oportunidades son calvas y hay que agarrarla por los cabellos. ¿Qué quiere decir eso? Que la cuaresma es un tiempo especialísimo donde Dios nos ofrece su misericordia, su perdón, su amor, su paz y todas las misericordias habidas y por haber nos las ofrece Dios en este tiempo. Entonces, no desperdiciemos el tiempo en otra cosa. No desperdiciemos el tiempo en otra cosa. Es un tiempo de acrecentar nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, nuestra cercanía a Dios, nuestra confesión, ¿verdad? Hay que ir a la iglesia, hay que confesarse. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Ay, que yo creo a mi manera. Pues te quedas creyendo a tu manera, pero ten cierto que ese creer a mi manera, de manera, haciendo lo que yo me da la gana, no entro al reino de los cielos. Yo no llegaré al reino de los cielos haciendo lo que me da la gana, sino haciendo lo que me manda Dios. ¿Y dónde yo oigo la voz de Dios? En la iglesia. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? El que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Segundo elemento, la penitencia, sacrificio, ¿verdad? La oración y después la penitencia, los sacrificios, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos sacrificio, hacemos penitencia, recuerdo lo que me decía una señora, en 3 o 4 meses, haciendo grandes penitencias, he logrado un crecimiento en mi fe, he logrado dejar mala maña, mala costumbre, adicciones que yo tenía, cosas que yo tenía 4 años por dejarla, pero llevando una vida cristiana suavecita. Pero después que asumí la penitencia, los sacrificios, dormir en el suelo,
pasar noches enteras en oración, ¿verdad? Haciendo ayunos. Entonces, he logrado tanto. Es decir, los esfuerzos y los sacrificios, las penitencias que hacemos, nos ayudan a nosotros a vencer nuestras debilidades. ¿Y por qué? San Remigio, el viejo, como le decían, San Macario el viejo, hacía grandes penitencias, grandes ayunos. Pasaba un día en el desierto con un sol quemándolo y no probaba agua. No le daba gusto a su cuerpo. Castigaba el cuerpo, haciendo ayuno, haciendo penitencia, haciendo vigilias, ¿verdad? Decía él, durante los últimos 50 años viviendo en el desierto, decía él, le he dado muy pocos gustos a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo pretende llevarme hacia el infierno. ¿En qué sentido? Que desde el pecado original, el cuerpo solamente tiende a lo mundano y a lo pecaminoso. La lucha que describe San Pablo y San Juan en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, es una lucha contra nosotros mismos. Porque ¿qué quiere el cuerpo? Buena comida, buenos lujos, buenos trajes, grande descanso, camas cómodas, muebles muy suntuosos y lujosos, vehículo extravagante, ¿verdad? El cuerpo quiere fumar, el cuerpo quiere alcohol, el cuerpo quiere droga, el cuerpo quiere sexo desenfrenado, el cuerpo quiere infidelidad, el cuerpo quiere humillar al otro, el cuerpo quiere que tú maltrates al otro, el cuerpo no quiere responsabilidad, el cuerpo no quiere que tú te levantes temprano para ir a la iglesia, el cuerpo se te hace soñoliento cuando tú jalas un rosario para rezar. Es decir, podemos decir que nuestro cuerpo está dañado. Y el que se lleva del cuerpo fracasa. Porque el cuerpo no quiere que tú levantes temprano, no quiere que tú reces, no quiere que tú vayas a la iglesia, no quiere que tú hagas obra de bien, no quiere que tú te sacrifiques por el otro. El cuerpo quiere que todo el mundo me acoteje, que todo el mundo me acomode. El cuerpo quiere que tú seas un haragán, que no haga nada, nada que valga la pena. El cuerpo es egoísta, ¿verdad? Entonces, la lucha del cristiano es contra las apetencias del cuerpo, lo que se llama los bajos instintos, las bajas inclinaciones. Entonces, es tan así que hay un médico ateo, es decir, que no cree en Dios, y habla peste de la iglesia y de la vida cristiana, de la vida de fe, en Italia. Y este doctor de repente sí aparece recomendando ayunos prolongados. ¿Cómo? Y le hacen una entrevista en televisión. ¿Usted es ateo? Sí, ateo. Pero usted era ateo porque usted ahora dice, no, yo sigo siendo ateo. ¿Y cómo usted recomienda la misma práctica que recomienda la iglesia del ayuno y hacer sacrificio? Dice, porque habla él de la dimensión humana que nosotros consideramos que es el alma. Dice, el ser humano, mientras más priva al cuerpo de los gustos que el cuerpo quiere, se hace más humano, se eleva más sublime. Es la misma lo que desde tiempos antiguos, ¿verdad? La iglesia en su historia, la historia de salvación, ¿verdad? La doctrina cristiana, que dice que tú privando al cuerpo de los gustos le da vida al alma. Pero, ¿por qué mucha gente dice,
yo no puedo controlar mi lengua, no puedo controlar las maldiciones, no puedo controlar las malas palabras, no puedo controlar el odio que llevo dentro, no puedo controlarme frente a la comida, no puedo controlarme frente al sexo, no puedo controlarme frente a la pornografía, no puedo controlarme frente al mal. ¿Por qué? Porque ya no es mi alma que manda, sino mi cuerpo. Por eso, San Macario consideraba el cuerpo como un burro. Y eso lo podemos nosotros entender, sobre todo lo que conocemos la vida del campo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que si usted tiene un burro o un mulo, que son animales mañosos, y usted empieza a darle a ese burro o a ese mulo toda la comida que pidan y todo el agua que pida, y usted nunca lo pone a cargar nada, sino que lo complace en sus gustos de comer y beber y hacer lo que le dé la gana, el día que usted quiera montarse en ese burro lo va a morder a usted. Ese burro lo va a caer a patá. Ese burro, si puede, lo mata. Y si usted se monta en ese burro, el burro lo estrella. El burro lo estrella. Porque el burro tiene todos sus ímpetus y es mañoso, ¿verdad? Así mismo es el cuerpo, decía San Macario. Entonces, ¿cuál es el remedio para ese burro mañoso? Para ese burro que no quiere obedecer. Para ese burro que usted se le acerca y le cae a patá. Para ese burro que si usted se lo monta, lo extrae en el suelo. A ese burro usted lo somete a un ayuno. Usted lo amarra y no le echa agua ni le da comida por 2 o 3 días. Después de 3 días de ese animal estar sin agua y estar sin comida, se está debilitado. Y usted se le acerca y ya el burro no lo muerde, el burro no lo patea porque no tiene mucho ánimo, no tiene ese ímpetu. Y usted se puede montar en el burro. ¿Y dónde va ese burro? Donde usted lo manda, donde usted quiere que lo lleve, donde usted lo oriente. Pero si yo me monto en ese burro con todo su brío, es el burro que manda, no soy yo. El burro no va a obedecer. Y así es nuestro cuerpo. Cuando le damos todos los gustos al cuerpo, el cuerpo nos lleva derechito al infierno. Pero si, como los grandes santos han hecho, le han sometido el cuerpo a penitencias, a ayuno, a grandes sacrificios, a prolongadas oraciones, a largas vigilias, entonces el cuerpo debilitado le da vida al alma o al espíritu. Ya no es el cuerpo que manda, sino el alma que tiende hacia la vida eterna. Es decir, dándole todos los gustos al cuerpo, en resumen, no vamos a llegar al cielo. Por eso vemos nosotros la vida del rico Epulón. El rico Epulón le dio todos los gustos que el cuerpo quería. De orgullo, de vanidad, de egoísmo, de glotonería, de gula, de apariencia, de vanidades. Y quizás le hablaban del infierno, le hablaban del cielo, de la vida eterna. Y decía, como la gran mayoría de gente, que vivimos en pecado. Yo no creo en eso. Yo creo a mi manera. Yo esto y que lo otro. Yo no le pongo asunto a nadie. Ya yo estudié. A mí que nadie me diga nada. Pues ese rico Epulón, que a lo mejor decía eso, al morir en este mundo, al cerrar los ojos en este mundo, cuando lo abrió del otro lado, ¿estaba dónde? En el infierno. Estaba en el infierno. Y cuando estaba en el infierno, empezó a pedir clemencia para él. Y al no encontrar clemencia para él, porque me impresiona lo que le dice Abraham, tú recibiste lo tuyo en vida. Y así hay muchos cristianos que estamos recibiendo lo nuestro en vida. Estamos recibiendo lo de nosotros en este mundo. Estamos recibiendo lo de nosotros aquí, con una vida confortable, una buena vida, ¿verdad?
una vida de gozo, vida de desenfreno. Estamos recibiendo lo nuestro aquí. Y del otro lado nos tocará, como al rico Pulón, otra cosa, ¿verdad? Y miremos cómo el rico, el Pulón, al ver que para él no había remedio, entonces él implora por sus hermanos. Ay, Padre Abraham, yo tengo 5 hermanos en la tierra que al igual que yo no creen en nada, que viven una vida disoluta, una vida promiscua, una vida pecaminosa. Ay, Abraham, por favor, mándale a un difunto a mis hermanos. ¿Cómo que le mande un difunto? Si tienen ya quien le predique la palabra de Dios. Ay, es que ellos no le ponen asunto a eso. Ellos son tan fuertes y tienen su corazón tan empedregado, tan duro, han endurecido su cerviz, como dice la palabra de Dios, que ellos nadie sabe si va un difunto. ¿Y cuánta gente esperando un difunto? Yo no creo en la iglesia, yo no creo en los brujos, yo no creo en que él predica la palabra de Dios. Bueno, esas son cosas tuyas, no creer. Y no se cree para seguir una vida de pecado. El que quiere vivir una vida de pecado, nada. A mí nadie me hace dejar la botella de ron. A mí nadie me hace dejar la amante. A mí nadie me hace dejar los números. A mí nadie me hace dejar los gallos. Y así mismo es. Si tú dices eso, ni Dios puede. Porque Dios respeta tu libertad. Pero no la veremos de aquel lado, como dice la palabra de Dios, en el juicio final. Entonces, hermanas y hermanos, el otro elemento y muy fundamental de la vida de Cuaresma es la limosna, el desprendimiento. No basta la oración y no basta el sacrificio. No basta la oración ni el sacrificio. La limosna borra pecado. La limosna borra pecados. Por eso, hermanas y hermanos, oigan lo que les voy a decir. En este tiempo de Cuaresma, a una limosna, ya sea a la iglesia, a una gente pobre, a La Voz de María, a Televida, a MRC, a Radio María, donde tú quieras. Pero a una ofrenda por tu hijo, por tu hija que no van a la iglesia. A una ofrenda por ellos que no rezan. A una ofrenda por ellos que nunca le dan un centavo ni una ayuda a nadie. Tú que eres papá o mamá creyente, hazlo por tus hijos. A una ofrenda, Señor, te ofrezco esta ofrenda por mi hijo, para que tú se la notes allá arriba para cuando parte de aquí por lo menos eso encuentre. Vuelvo y repito, si tus hijos están alejados del camino de Dios, si tus hijos están alejados del camino de Dios, o un ser querido, un hermano, una hermana, alguien que tú quieres mucho, a una ofrenda por esa persona, a una ofrenda, a una limosna. Y por los pecados propios, a una limosna también. Por los pecados propios. ¿Por qué? Porque sin desprendimiento no se llega a la vida eterna. Por débil que sea la cuerda que ate el ave a la tierra, mientras el ave no rompe esa cuerda, no podrá volar. Si nosotros queremos volar hacia Dios, desprendámonos. Y vuelvo y repito, son 3 elementos: oración, penitencias y ayuno, ¿verdad? No basta, yo voy a la iglesia siempre, siempre, siempre. Y yo hago penitencia siempre, siempre, siempre. ¿Y la limosna? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo la limosna? Hermanas y hermanos, nos invita la palabra de Dios. Jesús no lo dice la palabra de Dios. El ayuno que yo quiero es que tú trates con amor al que está cerca de ti. El amor, la caridad,
que comienza en el hogar. A veces pensamos, cuando se nos habla de amar al otro, pensamos, ay, tengo que irme para el África, tengo que irme para Filipinas, tengo que irme para Haití, que ahí sí hay pobre. Hermanas y hermanos, comienza la caridad con el cercano, con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja, con papá y mamá, en el trabajo, tus compañeros de trabajo, la solidaridad en la iglesia, ¿verdad? Todo eso. Entonces, 3 elementos dentro de la cuaresma: la oración, la penitencia y la limosna. Que no se nos olvide la limosna, mejor que se nos olvide otra cosa y no la limosna. La limosna perdona pecados. Cuando te desprendes y ayudas, entonces Dios te perdona. Y recuerdo, voy a hacer esta anécdota, y es de San Juan Bosco. San Juan Bosco, sabemos nosotros que comenzó un corazón muy sensible frente a los pobres, los niños abandonados, los jóvenes que no tienen horizonte, metidos en los vicios, y él empezó a hacer estructuras para recoger toda esa gente, para que comenzaran una nueva vida. Pero para eso se necesitaba dinero. Y la gente siempre decía, y entonces él hablaba de dinero en la iglesia, en la misa, a la gente le decía, cooperen, ayuden con estas obras. Y entonces empezó la gente a criticar. Empezó la gente con la crítica. Este sacerdote hablando de dinero. Y en la misa habla de dinero. Y si no encuentra por ahí, no habla de dinero. Ay, a mí no me gusta que en la iglesia hablen de dinero. Eso no me gusta. Él, oyendo estas críticas, le dio vergüenza y le dejó de pedir. Y un día, estando frente al Santísimo, Jesús le habló y le dijo, Juan, ¿por qué has dejado de pedirle a la gente para las obras de caridad que tú estás haciendo con los más pobres? Ay, es que me están criticando. Es que me critican, ¿verdad? Me tienen en las 4 esquinas, que no se puede hablar de dinero en la misa y en las cosas religiosas. Y le dijo Jesús, estas críticas no vienen del bien, sino del mal. No vienen del cielo, sino del infierno. No vienen de Dios, sino del demonio, los que te critican. Porque el diablo no quiere que tú solicites a la gente que se desprenda. Porque cuando la gente se desprende, oigan lo que le dijo, cuando tú le pides a la gente y la gente se desprende, tú lo estás ayudando a salvar. Porque cada vez que una gente, por tu exhortación, se desprende de algo para esas buenas obras, ¿qué sucede? Que Dios le inscribe eso en el reino de los cielos y lo encontrará con intereses de vida eterna el día que parte de este mundo. Por eso, mis queridos hermanos, que no se nos olvide la penitencia, que no se nos olvide la oración, pero sobre todo, que no se nos olvide la limosna, el desprendimiento, que no se nos olvide, que se nos olvide otra cosa. Son tiempos de practicar las obras de misericordia. Cuaresma es eso. Cuaresma es verse hacia adentro y recordar que tengo un alma que salvar, mirar hacia arriba y recordar el juicio final, el cielo y el infierno. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué yo debo hacer, como dijo el joven rico, para heredar el cielo, para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Entonces, Jesucristo nos los dice en Mateo 25, que de ahí la iglesia recoge lo que son las obras de misericordia. Darle pan o comida al hambriento, darle comida al hambriento, darle agua al sediento, darle ropa al desnudo, acoger en la casa al que no tiene techo, ayudar a enterrar
a los difuntos, visitar a los presos en las cárceles y visitar los enfermos en los hospitales. Este tiempo de Cuaresma es para eso. Lo voy a repetir. Dar comida al hambriento, dar agua al sediento, dar ropa al desnudo, acoger al que no tiene techo, ayudar a enterrar a los difuntos, visitar a los presos en las cárceles y visitar los enfermos en los hospitales. Una de las prácticas fundamentales también en este tiempo de Cuaresma es la confesión. Es la confesión. Es un tiempo especial de confesar nuestros pecados. ¿Por qué debemos confesar nuestros pecados? Porque Dios nos lo pide a través de la iglesia. Dios nos lo pide a través de la iglesia. Esta práctica de confesión la vivió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Nos habla el libro del Éxodo y el libro del Deuteronomio, cómo la gente tenía que confesar sus pecados. Era una práctica acostumbrada porque cuando Juan está predicando a la orilla del río Jordán y vienen las multitudes, dice que ellos confesaban sus pecados. Confesaban sus pecados. Jesucristo le dice a los discípulos, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes se los retengan le quedarán retenidos. Dijo Jesús, es decir, le dio potestad a la iglesia de atar y desatar. La iglesia tiene la potestad de desatar tus pecados, de desatarte, de dejarte libre. Pero una condición necesaria es tú venir a la iglesia a confesar tus pecados, ¿verdad? Entonces, hay gente, y sobre todo cada día más, como la necesidad de saber confesarnos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este tiempo de Cuaresma van cientos o miles de gente a confesarse en la iglesia. Y una cosa es, y esto lo voy a hablar un poquito ahora antes de terminar el programa, una cosa es una dirección espiritual donde tú haces una cita con un sacerdote, tú le hablas tu vida, si quieres hablarle del esposo, de la esposa, de los hijos, de los vecinos, de tu mamá, de tu papá, del perro y del gato y del chivo tú puedes hablar de lo que sea. Eso es una dirección espiritual. Pero la confesión es diferente. La confesión es yo confesar mis pecados. Yo confieso mis pecados. En la confesión no se menciona ni los hijos, ni las hijas, ni papá, ni mamá, ni el esposo, ni la esposa. No es para decir lo malo que te salió el esposo que tú conseguiste. No es para eso. No es para decir lo malo que es tu pareja o la mala que es tu pareja. O para decir lo malo que te han salido los hijos. No, no es para eso. Ni para decir lo bueno que te es tu pareja. No. Soy yo frente a Dios. Por eso en la confesión no se menciona a nadie. Se dice nuestras culpas y nuestros pecados. Por eso, confesarse amerita de 5 elementos. 5 elementos. 5 cosas necesarias para hacer una buena confesión. Para hacer una buena confesión, 5 cosas. ¿Qué es lo primero? Examen de conciencia. Yo en silencio examino mi conciencia. ¿En qué yo le he faltado a Dios? ¿En qué yo le he faltado a Dios? Yo hago ese examen de conciencia. Me examino personalmente para ver en qué yo le he faltado a Dios. Y si es bueno, si no tengo mala memoria, si no tengo buena memoria, entonces yo escribo. Estos son mis pecados. Yo he faltado a Dios en esto. Examino la conciencia, examino lo que hay dentro de mí que en las cosas que yo le he faltado a Dios. Eso es lo primero. Segundo, dolor del corazón. ¿Qué es dolor del corazón? Que me duela haber ofendido a Dios. Yo
Me arrepiento de que yo maté uno. Ay, padre, yo maté uno y por eso vengo feliz y contento a confesarme. No, amerita dolor del corazón. Es decir, dolor de haber hecho lo malo, de dolor de haber ofendido a un Dios tan bueno, a un Dios que es todo amor. Me duele, es decir, el pecado amerita de que me duela interiormente haber ofendido a Dios. Tercero, propósito de la enmienda. ¿Qué propósito de la enmienda? Yo me propongo no volver a pecar, no volver a repetir el mismo error, no volver a tropezar con la misma piedra, no volver a ofender a Dios en ese pecado. Aunque después por debilidad yo caiga, pero yo me propongo, tengo el propósito de no caer más, ¿verdad? Cuarto, confesar todos los pecados. Confesar todos los pecados. Si yo no estoy dispuesto a confesar todos los pecados, la confesión no sirve. Ahora, si es que se me olvida, eso es otra cosa, pecado olvidado, pecado perdonado. ¿Y por qué si yo no confieso adredes o a propósito todos los pecados, si yo dejo alguno sin confesar a propósito, por qué esa confesión no vale frente a Dios? Porque cada pecado es como una puerta que yo pongo entre mí y Dios. Y si yo quito todas las puertas pero dejo una, estoy incomunicado con Dios. Podemos entender eso, ¿verdad? Cada pecado, si yo no voy a decir este pecado porque me da vergüenza, y también el demonio es astuto en eso. Si yo no digo tal pecado como por, que eso me da vergüenza. Porque el demonio, cuando uno va a pecar, le quita la vergüenza y uno así deshace. Y a la hora de confesarse, el demonio nos pone la vergüenza también y a veces hasta reforzada para que nosotros no nos confesemos correctamente, ¿verdad? Entonces, quinto elemento, confesar todos los pecados, cumplir la penitencia impuesta por el confesor. Entonces, ¿cuáles son las 5 cosas? Examen de conciencia. Examinar los pecados que yo tengo dentro de mí que han ofendido a Dios. Segundo, dolor de corazón, que me duela haber ofendido a Dios. Tercero, propósito de enmendarme, de no repetir los pecados. Cuarto, confesar todos los pecados. Y quinto, cumplir la penitencia impuesta por el confesor. Hermanas y hermanos, no hace daño confesar. Por el contrario, nos hace bien hasta psicológicamente. Es como vaciar nuestros corazones de toda suciedad para recomenzar de nuevo, ¿verdad? Pero hay gente, no, yo no me confieso porque el Padre es igual que yo. Bueno, pues cuando ese corazón está ennegrecido y toda esa negrura y pecado se convierte en depresión, voy donde un psicólogo, donde un psiquiatra, que ese no es un hombre igual que yo, a decirle lo que yo llevo dentro, me va a cobrar dinero y tú no vas a recibir la gracia de la absolución. Es decir, ¿quién perdona pecado? Dios a través nuestro. Jesucristo, que tenía el poder de perdonar pecado, le dio la potestad a la iglesia. Bien, hermanas y hermanos, así llegamos al final del programa La Vida en Cristo, pidiendo a Dios que nos dé salud de lo alto, para que este tiempo de Cuaresma nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.